Hola, buenas tardes. Una semana más del Bailando América. Esta semana un tema muy importante, una vez más, el folclore. Solamente decir un pequeño dato cultural. Las danzas folclóricas, dice, son un mosaico de nuestra historia, herencia y evoluciones compartidas. Por eso esta semana vamos a compartir con don Alejandro Yáñez Godoy, quien es un distinguido maestro chileno, a quien yo creo que sin duda le vamos a deber mucho en el tiempo. Sin más preámbulo, vamos a presentar a don Alejandro, quien tiene más de 20 años de formación en la danza y la cultura tradicional. En sus inicios, él ingresa al ballet folclórico de la Universidad Austral de Chile, fundador del ballet folclórico Poquio Tejare. Y bueno, vamos a dejar con ustedes a Alejandro, porque aquí ya cuando la cosa se pone innombrable, le damos paso al invitado para que nos explique cómo se pronuncia. Alejandro, ¿nos puedes contar algo más de ti? Hola, Lorena, primero que todo saludarte, un gusto estar compartiendo hoy día o esta tarde contigo, y saludar también al público que nos está viendo. Poquio Teare se llama. ¿Ven? Este fue el primer grupo, el primer ballet que yo fundé. Cuéntanos un poco del tema de hoy día, que es tremendamente importante, a mí me tiene muy emocionada, porque bueno, ustedes saben, bueno, vamos a explicar, ¿ah? Somos los dos chilenos y vamos a hablar de un tema tremendamente importante para los chilenos, de cómo evoluciona la constituyente en Chile, un hecho acaecido en, Alejandro, a raíz de, Bueno, todos sabemos más o menos la historia que ha vivido Chile estos últimos años, ¿cierto? Las demandas que se han estado dando a nivel nacional, y a raíz de esto, bueno, hay una demanda que por mucho tiempo se estaba solicitando, que es poder finalmente escribir una constitución que sea completamente democrática, ¿ya? Y esa es la tarea en la que estamos hoy día, a través de la elección de constituyentes que están en esa labor de poder armar esta nueva constitución, con una convención que es paritaria, que incluye pueblos originarios. La verdad es que por todos lados tiene mujeres. todo el tinte democrático, así que finalmente creo que pueda salir algo bueno de ahí. Bueno, decirle a toda América que este país es un país donde las mujeres hemos tenido una mayoría tremenda en las votaciones y ha sido un tremendo paso para Chile, ¿no? Bueno, es Exacto. emocionante para mí, ¿ah? Yo soy Mina, para mí es súper emocionante ver cómo Chile ha ido evolucionando. Nosotros los chilenos tuvimos no hace mucho, el 2019, si no me equivoco, un estallido social que nuestros hermanos americanos deben haber visto a través de las noticias. Esto porque no nos sentíamos muy representados en todo este cuento con la constitución actual. Por ende, se hizo un plebiscito, ¿no? Eso fue Sí, sí. un plebiscito. Hicimos un plebiscito donde nosotros pedimos que llevar gente representativa de todos nosotros para armar nuevamente una constitución. En este marco, nosotros llegamos a conversar con Alejandro y Alejandro me cuenta que él está haciendo que el folclore chileno sea reconocido a través de esta constituyente. Es así, ¿no? Exacto, bueno, como tú dices, hubo un plebiscito para aprobar o rechazar una nueva constitución. Luego se procedió a elegir a los constituyentes que iban a escribir esta constitución. Y finalmente, en este proceso de escribir la nueva constitución, se abrió una oportunidad para que distintas entidades o personas naturales incluso pudieran proponer a la constituyente una idea, una iniciativa de norma que pudiera estar también plasmada en la constitución. Y, y la verdad que para nosotros, los que estamos dedicados a la cultura tradicional, al folclore, ¿cierto? Por tantos años, era fundamental y muy importante el poder llevar nuestra demanda a la Constitución.
y fue así como lo hicimos, ¿cierto? Buscamos la opción en primera instancia de poder juntar las 15.000 firmas que nos solicitaban para poder ingresar con esta propuesta a la Convención Constituyente, por un tema de tiempo y quizás también haciendo una autocrítica, quizás un poco de organización, porque lamentablemente la cultura tradicional no está bien organizada, cuesta mucho poder coordinarnos, ¿ya? Porque somos muy diversos, ¿ya? Claro. En la cultura tradicional. Finalmente no logramos las 15.000 firmas, pero logramos ingresar a través del patrocinio de 9 constituyentes, en realidad, que era otra forma de poder ingresar la norma. Así que gracias a eso hoy día estamos en el debate dentro de la convención, ¿cierto? En la Comisión de Conocimientos, Culturas y Ciencia, me parece que se llama, la comisión número 7, se está ahí discutiendo esta norma. Y, por ejemplo, ¿qué nos puedes contar qué es lo que se pretende lograr con respecto a todo lo que es el folclórico, reconocimiento en qué? O sea, explicarle a toda la comunidad que uno de repente es re ignorante en folclore, yo me aculpa. Creo que definitivamente la danza en general es un arte como muy maltratado, pero en especial el folclore en un país porque desgraciadamente no vende, si esa es la realidad. O sea, nosotros no vamos a llenar un estadio, Sí, bueno, pero vamos para allá. sí, ojalá. Nosotros, bueno, el nombre de la propuesta es Reconocimiento Constitucional de la Cultura Tradicional y el Folclore Chileno. Y lo que busca principalmente es el reconocimiento a las distintas expresiones de la cultura tradicional. Si bien es cierto, las más difundidas y las más conocidas, dentro de lo poco que se difunden, pero las más conocidas son la danza, la música folclórica, ¿verdad? Pero hay un montón de otras expresiones que quizás no tienen la misma visibilización. Las artesanías, los dichos, el vocabulario, el lenguaje, por supuesto también los pueblos originarios y sus distintos ritos y costumbres, eh, la forma de transporte, los medios de transporte, no sé, el uso de la carreta, de los trineos, por ejemplo, las mingas en Chiloé, que son Los, parte también de nuestra los tradición. edificios, Alejandro, se podrían considerar parte de nuestro folclore. Claro, los tipos de vivienda, las rucas, mapuche, la forma de construcción en la zona norte, digamos, en el altiplano, con este adobe, en Rapa Nui también, cómo utilizan las rocas, por ejemplo, para construir sus viviendas, todo eso es parte de nuestra cultura tradicional, ¿ya? Finalmente, cultura tradicional es todo lo que se transmite de generación en generación, ¿ya? Y eso hay que reconocerlo. Hay que defenderlo también, porque Así nosotros es. los chilenos, yo creo que no es que no tengamos identidad, yo no creo que para nada que los chilenos no tengamos identidad. Pa- sin decirte, sin decirte menos, o sea, yo viajé, me acuerdo una vez a Santo Domingo, y en una discoteca, la gente, los dominicanos, cuando entrábamos los chilenos, nos ponían chileno, chileno de corazón en la discoteca. Entonces, si no tenemos identidad, entonces, ¿cómo el resto nos reconoce? Entonces, es tremendamente importante, no solamente que nos reconozcan afuera, sino que aprender a reconocernos nosotros, lo importante que es nuestra historia. Exacto. El problema del reconocer nuestra identidad es que recién nos damos cuenta de que es necesario reconocer nuestra identidad cuando estamos fuera, en el extranjero. Ahí realmente nos damos cuenta de que cuánto necesitamos conocer de nuestra cultura para poder hablar de ella con orgullo. Pero A mí claro, me, cuando estamos dentro de Chile no pasa. Sí, fíjate que a mí me pasa mucho cuando yo he llegado a salir al extranjero, chicos, no es por dármelas, pero he salido, Ujú. salgo al extranjero y me han preguntado, ¿y cómo son los chilenos? Y yo le digo, mira, los chilenos somos así. Dentro de Chile peleamos todos, que por el auto, que por la cola, que por la recompra, que porque la que se pasó, que por la que me dijo, que por la que me miró, que el que no me miró. Somos así. Afuera nos queremos todos, no importa. Es verdad. Sí. Es verdad, entonces somos como un pueblo, como mi madre, que era historiadora, decía, ella definía al pueblo chileno como un pueblo pacífico con grandes episodios de sangre. Muy a mi pesar, debo decir que es cierto, creo yo.
Así es. Así que bueno, yo bien orgullosa de ser chilena y muy contenta de este tema, tratar de emplearlo por todas las partes que tú estimes conveniente que podamos contarle a toda la audiencia latinoamericana. Ujú. Sí, bueno, como hay audiencia de todas partes de Latinoamérica, contarles que esta iniciativa precisamente nace desde una red que se llama Red de Directores de Agrupaciones Folclóricas Latinoamericanas, que está eh, incorporada o integrada por prácticamente todos los países de Latinoamérica. El nombre, la sigla es Redafol, y desde la seccional de Chile de Redafol fue donde surgió esta iniciativa, ¿ya? Yo soy también parte de esta red desde sus inicios, fui parte también de la creación de los estatutos, estuve bien involucrado en esa fundación de Redafol, y desde ahí surge. Ahora, otra de las cosas que buscamos dentro de nuestra propuesta dentro de nuestra iniciativa es también el profesionalizar o reconocer académicamente también eh, la labor de quienes trabajan en la cultura tradicional. Eh, Hoy día está bastante invisibilizado el trabajo que realizan tanto en la danza, tanto en la música, ¿ya? Por mucho tiempo en los colegios había monitores o trabajadores que hacían talleres de folclore, pero sin ningún título, ¿ya? Porque Claro. no existe académicamente, no existe un lugar donde poder validar esta función, ¿ya? Y ni hablar de la... Esta educación. Fíjate que yo me acuerdo, bueno, no he ido a Inglaterra ni mucho menos, porque todavía no llego ahí, pero Ujú, me acuerdo que vi una serie que me llamó mucho la atención y a mi marido también, por ejemplo, en una universidad de los ingleses que tenían, fíjate, una profe que era la profe de tejer, de tejido, ujú. y era, Claro, y en la universidad. exacto. Aquí ni siquiera la danza o la música es parte de la música tradicional es parte de la universidad. No existe una universidad donde uno pueda estudiar folclore, ni siquiera la folclorología, por ejemplo, las distintas materias que pudieran, incluso para uno que es profesor. Yo soy profesor de educación general básica, además, pero ni siquiera como profesores tenemos una formación acabada de lo que es nuestra cultura tradicional y somos finalmente los encargados de transmitir esto en los colegios, ¿ya? Si bien Oye, es cierto, perdón, en los profesores de la universidad, por ejemplo, los profes de la Chile, los profesores universitarios de danza, ¿qué tan acabado es la enseñanza folclórica? es muy básico, prácticamente un semestre. Hoy día, por ejemplo, la cultura tradicional en los planes y programas de educación está prácticamente circunscrita a lo que es la cueca, ¿ya? Y que en el mes de septiembre se tiene que enseñar a bailar cueca y que esto está en manos del profesor de educación física. Y el O sea, la profesor de misma educación... cuestión que en la escuela que el trote, la tirana, Ujú. la cueca, ¿qué más? En Chiloé, La ¿cómo se llama? trasera, La trasera, la el, resbalosa, eso. el costillar. Es Son como costilla. Oh, mi hijo lo odiaba. Todos los años lo hacían bailar todos el los años lo mismo. costillar. Todos los años. Lo Y odiaba. además, lamentablemente, con una distorsión del vestuario tremenda. Que son, También. sí, Oye, son sí, de como... repente una cuestión que da así como, ¿viste estos mis Chile, mis mundos? De repente las miras. Oh, es como, Dios mío, tierra, mátame, por favor. Sí, una distorsión, pero tremenda. Es que yo creo, fíjate que debido a que como que no hay una normativa con respecto a lo que es el folclore en cada pueblo latinoamericano, esto se ha ido transformando en un desorden total, o sea, cada cual le pone algo, otro le cuenta, por ejemplo, las danzas árabes, hay una danza en particular que te digo que es una danza para lavarse el pelo. Entonces, es imposible que las mujeres vayan con un tremendo traje al río a lavarse el pelo. Y la gente de esa cultura se ríe mucho porque estos otros lo bailan así. Entonces, creo que eso mismo pasa a nivel del folclore. Ujú. Se va distorsionando la cosa hasta que de repente es cualquier cosa. Entonces, esta iniciativa creo que uno de los beneficios podría ser
normar la educación en las escuelas y a los universitarios. Exactamente, y ojalá poder llegar algún día a tener una universidad donde pueda profesionalizarse el trabajo que hacemos con respecto a la danza tradicional, con respecto a la música, a la artesanía. Hay países de Latinoamérica que existen. En Perú existe la Universidad eh, del Folclore. En Argentina también está y es parte de las artes. Ese es otro problema que tenemos en Chile. Cuando se habla de cultura, a nivel nacional, cuando se habla de cultura, se piensa en la cultura europea, ¿cierto? En el ballet clásico, en el teatro, pero la cultura tradicional está escondida y se saca de abajo del escondite solamente para septiembre. O sea, sabes, Alejandra, a mí me cuesta mucho entender cómo los americanos pudimos en estos sentidos retroceder tanto, cuando en verdad, cuando llegaron los europeos, América Latina estaba mucho, mucho, mucho más avanzada que ellos. Por decirte, te muestro un botón, los aztecas, ellos eran desperdicio cero, o sea, las fecas las ocupaban para el cultivo y las Ujú. orinas para, ¿cómo se llama esto? Teñir. ¿Te fijas? Entonces, tenían agua potable, que en aquella época, o sea, en Europa ni siquiera se imaginaban en tener eso. Entonces, ¿cómo nosotros pudimos retroceder tanto? ¿Cómo fue tan cruel este traspaso de la colonización a lo que somos hoy día? Ujú. Claro, y bueno, hoy en día quizás es precisamente el momento en que necesitamos plasmar este reconocimiento a nuestra cultura tradicional constitucionalmente, porque estamos avanzando muy rápidamente, bueno, hace mucho rato, hacia una globalización que lo que hace es precisamente hacernos a todos homogéneos, a todos iguales, Claro, porque estamos atacados de información extranjera por todos lados. Entonces, como te decía, cuando uno sale al extranjero, ahí realmente se da cuenta de cuánto necesita conocer de su país y que finalmente no hemos tenido esa información a la mano. no, no, es que hay que reconocer, por ejemplo, de repente yo hablo con otro folclorista porque yo he estado como colada en un montón de cosas de folclore y yo no soy profe de folclore, estoy aprendiendo, humildemente estoy aprendiendo. Entonces, de repente hay cosas que a mí me dejan como con la boca abierta. Por ejemplo, yo te conté que yo era ingeniero en marketing. Ujú. Entonces me metí en este grupo de folclore y dije, bueno, chicos, yo mi aporte es publicidad para ustedes. ¿Te fijas? Entonces, pero me llama la atención encontrar que en Argentina sí hay universidades, Colombia me sacó el sombrero, Dios mío, México es una cosa pero tan increíble con respecto a su folclore, que de repente tú, dependiendo del estado, dependiendo del pueblo, dependiendo de la ciudad, perdón, va a ser el folclore de ese pueblo y lo van llevando y Dios mío lo van pasando y tienen aporte del Estado, aporte del gobierno, entonces digo yo, y yo llego con mi pensamiento chileno y digo, ya, yo les ayudo a ganar plata. Y me dice, no se puede porque esto es sin fines de lucro. Entonces tú quedáis como chilenito, ¡mua! Es verdad, sí, es verdad. Mira, Y otro es, ejemplo, perdón, otro ejemplo de cómo nosotros desvaloramos nuestra cultura tradicional y a nivel de Estado o a nivel de gobierno, es que hace muy poquito, en 2019, si no me equivoco, eh, Perú finalizó los Juegos Panamericanos, si mal no recuerdo, ujú, y le entregaba la posta a Chile, que en Chile se van a realizar el 2023, me parece. En el cierre de estos Juegos Panamericanos, Perú hizo un espectáculo de su folclore, pero impresionante. Un despliegue en el escenario de todas sus danzas, de todos sus ritmos, desde costa, sierra, selva, todo. Bueno, después, y uno puede buscarlo en YouTube, eh, uno ve cómo Chile recibió esta posta de los Panamericanos y lo hizo con los Power Peralta. ah, no, en serio, yo no lo vi. Claro. Entonces, y no tiene que ver con una crítica a los Power Peralta para nada, sino que eh, si uno quiere mostrar identidad, no sé si es la mejor forma, No, habiendo yo creo que no, o tanta riqueza sea, cultural en Chile.
Sí, sí, yo creo que sí, bueno, si Perú era el virreinato y nosotros la capitanía en esta oportunidad quedamos como, no nos quedamos muy bien parados. Ojalá Claro. que nosotros recuperemos un montón el orgullo, porque los chilenos somos re orgullosos, así que por lo menos en Ujú. algún momento lo vamos a recuperar. Acuérdate de esa frase de Carlos Dittborn que dice que porque no tenemos nada, podemos hacerlo todo. Parte de Así es. nuestra cultura, por cierto. Ujú. No es por ser cachetón, pero sí es parte de nosotros. ¿Cuáles a tu juicio son los mayores beneficios que va a lograr esta, este reconocimiento constitucional para los folcloristas, para el folclore en sí, para nosotros? O sea, ¿llegaremos de alguna manera poder lograr estar como a la altura de nuestros hermanos latinoamericanos? Es un camino largo. La verdad que es el poder plasmar esto en la Constitución es solamente el primer paso, digamos. Y quizás el paso más difícil, pero es el primero de tantos. Después de eso hay que empezar a organizarse y tratar de llevar leyes que puedan hacer tangible todo lo que aparece en la Constitución, para que no se convierta en letra muerta, porque va a pasar muchas de las normas que aparecen en la Constitución van a quedar como letra muerta si es que no se sigue peleando por legislar en favor de esas normas. Sí, y es importantísimo la difusión de esto porque si no, ¿cómo vamos a pelear? O sea, si no Así es. sabemos lo que tenemos, cuando más lo publican en el diario oficial y créanme, queridos amiguitos, que nadie lee eso. Así es. Así que nunca. Y por eso es importante, bueno, ojalá poder generar leyes que vayan tanto al Ministerio de Educación como al Ministerio de Cultura. eh, y ahí también tenemos que seguir el ejemplo de países que han hecho relativamente bien las cosas. ¿Ya? En Latinoamérica tenemos varios países en que la cultura tradicional sí está reconocida en la Constitución, pero que es no, al bajar eso a la realidad no ocurre de la misma forma como uno esperaría. Y hay otros que sí han sido un ejemplo. Bueno, Perú es un referente absoluto de cómo logró integrar lo que es su cultura tradicional y potenciarlo también a través del turismo. Creo que ese es un tremendo ejemplo que podemos seguir. Sí, yo creo que nosotros, Chile es un país tan diverso, tiene tanto que entregar. O sea, ojo, entregar, pero entregar prestado, o sea, no entregar para siempre. Ujú. O sea, somos re buena onda acá, pero así prestadito. Y tenemos que para ofrecer desierto, tenemos mar, tenemos la isla de Pascua, ¿qué más? Ujú. Chiloé, uff, una cultura, Dios mío, ahí, el Trauco. Y la Patagonia, que está creando ahí una cultura propia también. Ah, eh, cuéntanos de eso, porque eso no lo sé. Cuéntanos. Claro, la Patagonia, si bien es cierto, es un territorio que es bastante nuevo, digamos, en Chile, porque se empezó a colonizar bastante más tarde que el resto del país, y por sus condiciones también de aislamiento, ellos tienen un contacto mucho más cercano con lo que es Argentina. Entonces, Claro, sí, pues. su cultura tradicional se ha ido tornando en ese sentido, digamos, en esa línea, de un poco más de gaucho, bueno, llegó el chamamé, que es del norte de Argentina, todavía es un poco inexplicable cómo desde el norte de Argentina llegó hasta la Patagonia chilena al sur, digamos, pero es así. Y muchas de las danzas que ellos bailan y que son vigentes, ¿eh? El chamamé tú lo encuentras en la región de Aysén, en la región de Magallanes, así en las fiestas. Es Yo como, tengo un amigo de esto en el Bailando América que próximamente va a hablar del chamamé ajá. y ahí voy a saber cómo es, de qué se trata, pero mira qué increíble si tenemos eso y lo tenemos en la Patagonia, increíblemente, yo por lo menos no tengo idea, que pues, soy del grupo de la danza, ¿te fijáis? Si Ujú. bien es cierto, no en la parte folclórica, pero como chilena debería saber, pienso yo, y nosotros Ajá. nos salimos de la cueca y lo que dijimos. Claro, bueno, ahí se refleja un poco también de que lo único que tenemos consagrado en la Constitución hasta ahora es que la cueca es la danza nacional de Chile. Eso es lo único de parte del folclore, digamos, que está hoy día consagrado en la Constitución antigua, en la del 80. Tú como bailarín, ¿podrías dar para América una descripción de cómo es la cueca chilena, qué es lo que pretende mostrar, que más allá de la danza en sí, ¿no?
cuál es el mensaje que nosotros hicimos, porque de repente quedamos como muy mal parados, que sigue, tú cachai ese chiste, ¿no? Entonces yo quiero algo como más en serio con respecto a lo que es nuestra maravillosa danza, porque a mí me pasa que me siento muy re mal como chilena cuando me dicen una cosa así. Yo digo, pero si es tan hermosa. Ujú. Entonces, más o menos contarle a América de qué se trata nuestra amada danza, que es como la que se ha reconocido, porque tenemos danzas bien bonitas. Sí, exacto. Bueno, y es una de las pocas vigentes en la zona central. La mayoría de las danzas de la zona central están extintas y la cueca es la única que se está Y que ha manteniendo todavía seguido, vigente. claro, y sigue, y sigue, y Sí, sigue a través de los siglos y se traspasa todavía increíblemente. exacto. El origen de la cueca en sí es todavía un misterio. Hay un montón de corrientes que hablan de cómo se creó esta danza. Una de las que tiene quizás más aceptación es que vendría desde la zamacueca que es peruana. Desde Perú habría llegado a Chile, en Chile tomó características propias, ¿cierto? Bueno, y no solamente llegó a Chile, llegó también a Argentina, llegó a Bolivia, ya tuvo mucha difusión la zamacueca. Bueno, insisto, esta es la versión más aceptada, hay un montón de otras versiones. Y que Eh, está, no es sí, lo mismo la marinera, no es similar. para allá iba. Sí, Ya. esta corriente dice que, claro, llegó la zamacueca a Chile, ¿cierto? Llegó a Argentina, llegó a Bolivia y tomó características propias en cada uno de los lugares en que eh, en que se difundió. Y desde Chile luego pasó a Perú nuevamente como esta danza ya transformada, así con nuevas características, ¿cierto? Y Ujú. los peruanos también la adoptaron, perdón, como chilena. Por muchos años le llamaban chilena. Ah, mira. Así. Y bueno, y como chilena también llegó a México, ¿cierto? A través de los barcos que cuando estaba toda la fiebre del oro en México, ¿cierto? Muchos barcos fueron desde Chile a trabajar allá y, y claro, llevaron esta danza también y también se conocía como la chilena. Ahora, bueno, después es sabido que vino un conflicto armado con Perú, ¿cierto? El 1879, la Guerra del Pacífico, y claramente ahí ya eh, Perú decidió cambiarle el nombre a esta danza Ah, eh, y le colocó marinera, precisamente en honor a sus soldados, a ah, su armada. mira, mira, ¿cómo que uno no sabe? Viste que uno no sabe nada, nada. Ujú. Y súper entretenido, son súper bonitos, entretenidos. Mira, yo no tenía idea que lo habían puesto, que se lo habíamos devuelto y que le pusieron marinera. Fue como Ajá. cuando Chile entró en la Segunda Guerra Mundial y esta vez no fue un país imparcial. Entonces Chile le declaró la guerra a Japón. Y bueno, queridos amiguitos, escúchenme y déjenme decirle que hace poco que se hizo un tratado de paz porque la verdad es que Japón nunca se enteró y nosotros le cambiamos, el parque se llama japonés y desde esa fecha fue el parque inglés. Claro. Así que eso, incluso hubo chilenos japoneses que fueron a dar a campos de concentración y luego decían que lo habían pasado regio, estupendo, porque nunca habían comido ni tomado más en los campos de concentración chilenos. Así que a la chilena, por lo menos hasta esa época, déjeme decirle que esto hasta la época del, que fue hasta la época de la Segunda Guerra, porque de ahí para adelante los campos de concentración en Chile no fueron para los extranjeros ni tampoco fueron tan amigables, ¿cierto? Ajá. Oye, además contarte que cuecas no solamente existen en Chile, hay cuecas también Ah, en mira, Argentina, hay cuecas también en Bolivia, ¿ya? Pero tienen, claro, distintas características. Las características de la cueca chilena son únicas. yo nunca he visto una cueca en Argentina, sí sabía de la marinera y la sama cueca, sí la sabían en Perú, pero en Argentina nunca había Pero visto que hubiese cueca. esta misma danza que llegó desde Perú, que la zamacueca, llegó a Argentina Argentina. y en Argentina se transformó, por un lado surgió, digamos, la samba argentina y por otro lado también surgió la cueca, ¿cierto? Esta es la cueca cuyana, por ejemplo, Ah, de mira, la región de Cuyo. la samba yo la encuentro hermosa, Maravilloso. hermosa, hermosa. Me encanta Cada también. tema, Dios mío, o sea, es que como para morirse, ¿no? Ujú. Así que, y bueno, con respecto a todo lo que es el folclore,
en este caso, en este proyecto, ¿habría después algún otro paso a seguir con algún proyecto en sí, como por ejemplo, no, seguir como pasos como para lograr una universidad, para lograr un programa académico? Claro, todo eso está dentro del articulado que nosotros enviamos para la nueva constitución. Y estamos en el proceso ahora esperando a que sea aprobada en la comisión en la que se encuentra. ¿Ya? Luego de eso, una vez que sea aprobada en la comisión, ya pasa al pleno para ser aprobada. Y primero creo que se aprueba en general y luego artículo por artículo. Igual que bueno que haya sucedido así, fíjate, por otro lado, porque yo creo que no hay ningún chileno que diga que no a eso. O sea, Claro, claro, no digo, debiera ser. no debiera ser, ¿no? Porque estamos hablando de proteger algo que es netamente nuestro. Claro. Y que no le hace daño a nadie, además, todo lo contrario. Además que no le vamos a hacer daño a nadie y que estamos defendiendo algo que es tan nuestro y que no se debe perder para las generaciones que vienen. A propósito de no hacer daño a nadie, también me gustaría dejar claro eso, porque dentro de la cultura tradicional tenemos actividades que de repente efectivamente sí pueden causar daño, ¿cierto? Y que en eso quiero ser bien categórico, que no estamos defendiendo, por ejemplo, deportes como el rodeo. ¿Ah? Y que Ok, bien claro que nuestra intención siempre va a ser cuidar aquellas cosas que para los tiempos de hoy tengan un valor y que no atenten contra ninguna ni especie, ni tampoco que perpetúen la discriminación, por ejemplo, hacia las mujeres. Todo lo contrario, queremos eh, rescatar y valorar todas nuestras raíces, digamos, sin mantener o perpetuar ciertas cosas que se han hecho mal. claro que sí, porque la idea es ir creciendo en esto. Podríamos dejar como que el rodeo es una cosa así como los esqueletos de las ballenas que van quedando en los museos. Y total, no tenemos por qué desconocer que no hemos tenido rodeo, pero hay que seguir con prácticas que sabemos que de frentón son dañinas o que van a ofender a alguien sin duda. Exacto, sí. Así que, ¿para qué? Alejandro, ahora entrando como más al final de nuestra entrevista, preguntarte a ti, ¿qué ha significado para ti esto de ser folclorista en el fondo? ¿Qué sientes tú? Y por otro lado, si es que tú sientes que em, en este minuto puedes decir que eres un aporte a la danza. Son dos Mira, preguntas. sí, la verdad que yo muy pocas veces he usado el término folclorista, no sé si me siento tan folclorista, no sé si yo ¿Ya? hago folclor, eh, en- en- bueno, todos en cierta medida hacemos folclor, pero yo me muevo más por la danza, si me preguntas, yo soy un bailarín, digamos, autodidacta, porque no tengo tampoco academia, y es a través de la danza que me enamoré del folclore o de la danza tradicional. Y eso es lo que me ha movido desde que primero al Ballet Folclórico de la Universidad Austral y hoy día dirijo el Ballet Folclórico de la Universidad de San Sebastián. Así que he estado en esa labor y amo la cultura tradicional, la danza. Todo partió de este enamoramiento, partió cuando yo tenía unos 15 o 16 años, en que empecé a trabajar en una peña folclórica en Chiloé. Yo soy originario de Chiloé, nací allá y empecé a ver grupos folclóricos que llegaban a esta peña y me encantaba, alucinaba viendo las distintas danzas tan diferentes porque, claro, si no hubiera pasado por ese proceso me habría quedado seguramente como la gran mayoría en que no conoce la tremenda diversidad que existe en Chile. Claro que sí, pues y hay cosas tan lindas, de repente uno ve cosas que no ni siquiera imagina en el folclore. A mí me ha pasado, por ejemplo, en Chiloé hay hartas cosas que la gente desconoce. Aparte de la pincoya no hay nada más, por el trauco. O sea, Claro. no hay más, pero las leyendas de Chilotas son pero una cosa pero alucinante. Yo creo que son dignas así como, no sé, yo la haría así como cómics, como para llevarlas a la realidad, po. Así Ahí, que, perdón, ahí también me gustaría hacer un alcance, que siento que también es una de las grandes carencias que existen en cuanto a la educación. Como te decía, si bien es cierto, hay muchas cosas que se ven dentro de la escuela, ¿cierto? Y como los mitos, las leyendas, pero no existe una reflexión profunda,
solamente es información, solamente se entrega esa información, pero Sí. no se reflexiona. Por ejemplo, el trauco, te mencionan que el trauco es un ser pequeño, vestido con paja, con sombrero de paja, ¿cierto? Y que se roba a las mujeres, y ahí quedó. Pero no hay una reflexión de que para inventar o para crear este mito, ¿cierto? Era porque había que justificar el embarazo de las mujeres solteras, ¿cierto? De las madres solteras. Había que buscar alguna explicación, y la única explicación era a través de la mitología, de crear este mito. Bueno, contémosle a la comunidad latinoamericana de cómo es el mito del Trauco, para que se enteren que siempre hay, no sé, pues alguna viva, si hay algo hay que echarle la culpa. Claro, exactamente. El trauco se supone que es un ser mitológico que habita los bosques de Chiloé. Chiloé es una isla que está en el sur de Chile. Y este ser mitológico anda en búsqueda generalmente de las doncellas o de las mujeres vírgenes, ¿ya? De las adolescentes vírgenes. Y las atrapa y bueno, las deja embarazadas. Esa es su función, básicamente. Pero claro, era una forma de justificar muchas veces los embarazos no deseados en Chiloé. Y la pincoya es como una sirena, ¿no? No es una sirena porque las sirenas tienen la mitad del cuerpo de pez. Claro. En el caso de la pincoya es una mujer completamente, tiene piernas. Ah, es eh, completa. sí, sí, ahí hay una diferencia. Y claro, porque además la pincoya danza en la orilla del mar. Ah, qué lindo, Entonces, mira, claro, ¿cómo es para esa? poder Esa, danzar tiene que cuéntala, tener piernas. cuéntala. Claro, tiene danza y bueno, la mitología dice que si la sirena danza de espalda al mar, ¿cierto? Va a haber escasez de pescados o de mariscos. Y si danza de frente al mar, entonces podría haber abundancia. ¿Y no Es hay un como, baile de eso? no hay una danza específica. Las agrupaciones folclóricas, los barrios folclóricos sí crean danzas a partir de eso, ¿cierto? Como inspiración, pero no es una danza tradicional. Una historia digna de un ballet, imagínate qué bello. Sí, sí, es muy bonita, como para representar. Bueno, Claro. Bafona tiene en sus cuadros incorpora esta mitología y de muy bonita forma. A mí me gusta mucho cómo interpretan estos mitos. Tiene el Caleiche, tiene el Trauco, ¿cierto? El Ingunche, El caleuche yo sé que es un barco, ¿no? claro, Un el barco Caleuche es fantasma. el barco fantasma que se raptaba a los pescadores. ¿Y aparecen después los pescadores con la del vivo o no? En muchos casos sí, pues. En muchos Ah, casos sí. son raptados, como el cuento también de los extraterrestres. O sea, hay muchos que son Claro, abducidos y después lo claro. devuelven después de 3 o 4 años. Bueno, mira, sin nombrar, pero contémosle al resto de América. Bueno, aquí hubo un vivo muy, marido de una muy conocida, que se desapareció, ¿cuántos fueron? Como 4 días, una cosa así, y llegó muy prisco y dijo que lo habían abducido los extraterrestres. Bueno, el Caleuche es como eso, Claro, solo claro. que habían unos que volvían y otros no volvían más, pues, ¿no? Sí, pues, bueno, dentro de la pesca ese es uno de los riesgos, que muchas veces el mar se los lleva y no los devuelve. Qué terrible eso, ¿ah? Y hasta ahora es lo mismo, Ah, exactamente lo sí, mismo. Pasan ujú. los siglos y sigue siendo igual. Bueno, Alejandro, darte las gracias por este bello encuentro, por este programa. No me contestaste si te consideras un aporte al Ah, ¿verdad? folclore, a la comunidad dancística. Eso es re importante para uno, digo, para el ego, ¿no? Para sentirse bien con uno mismo. Es tan importante sentir que uno da. Claro, la verdad que, bueno, yo creo que la historia final va a decir si es que fui un aporte o no, eso lo dirá la historia. Ahora, yo trato de hacer todo lo posible porque a mí me apasiona, ¿cierto? Y porque también uno trata de dejar huella por donde pase, eso es importante. No pasar por esta vida así Sin pena ni gloria. sin pena ni gloria, sino que tratar de dejar algún, Alguna cosita poca, sí, pues. exacto, no sé, cualquier cosa que pueda servir a las futuras generaciones. Claro que sí, o sea, es tan importante, yo creo que primero, un pueblo que no conoce su historia es un pueblo que no tiene futuro, no sabe para dónde va.
Y es Eso como es, un árbol sin raíces. claro, es un árbol sin raíces. Yo lamento mucho que en Chile las artes en general y la historia han llegado a ser incluso causa de suprimirse en la escolaridad. Y cada día se enseña menos, cada día, porque para tener autómatas no pensantes creo que es el error más grande que puede cometer una sociedad, porque lo que necesitamos es gente que piense, que aporte y que dé a la sociedad. Y una persona que se cultiva, se educa y se culturiza cada día más, aprende a entregar. Y eso es tremendamente importante para nuestro futuro. Así que bueno, Así Alejandro, darte las gracias por todos los chilenos, por es. este temón, y difundirlo a través de América, queridos amiguitos americanos. Chile los sigue. Vamos a seguir en la lucha y vamos a llegar el día, quién sabe, pues a tener una linda universidad y ahí nos veimos, ¿no? Exacto. Bueno, aprovecho de invitar a la gente, ya que estamos con público latinoamericano, aprovecho de invitarlos a que visiten las páginas o las redes sociales de Redafol, y si tienen también el interés, poder incorporarse a esta gran red, ¿cierto? En que podemos unir Latinoamérica a través de nuestra cultura tradicional. Esa es la idea del Bailando América, tratar de que cada día las fronteras sean menores, o sea, en la medida que los latinos aprendamos a comunicarnos, sobre todo los bailarines, porque sí, queridos amiguitos, nos necesitamos. Así es. Entonces Sí. necesitamos seguir difundiendo, necesitamos seguir aprendiendo y necesitamos por sobre todo seguir entregando para que esto crezca. Ujú. Así que bueno, Alejandro, muchas gracias por esto y nada, pues esperarlos en la próxima en el Bailando América. Chao, Muchas gracias a ti también. Chao, chao. chao.